A finales del siglo XIX, en el barrio londinense de Whitechapel, en Inglaterra, se produjeron una serie de brutales crímenes que no solo horrorizaron a todo el país, sino también llamaron la atención de gran parte de Europa y otros países del mundo. Varias mujeres fueron asesinadas y mutiladas de maneras horrendas, sin un motivo aparente. El asesino atacaba de noche, degollaba, desfiguraba y abría en canal a sus víctimas, dejando sus cadáveres tendidos en plena calle, como si se tratase de una exhibición macabra. Si bien las autoridades desconocían la identidad del responsable, sería apodado Jack el Destripador, un nombre que dejaría una huella imborrable en la crónica negra y la cultura popular. Su caso coincidió con el surgimiento de la psicología, la criminología y la prensa amarillista, e incluso influyó en lo que hoy por hoy entendemos bajo el concepto de asesino en serie, a pesar que este término sería empleado por primera vez varias décadas más tarde. Han pasado más de 135 años desde que Jack el Destripador comenzó a forjar su oscura leyenda, y tanto su identidad como sus verdaderas motivaciones continúan siendo uno de los mayores misterios de la historia. La reina Victoria fue una de las monarcas más longevas, emblemáticas e influyentes de la historia británica, convirtiéndose en un modelo político-cultural centrado en la rectitud, el trabajo duro, la religión y la familia. El Imperio Británico fue la cuna de la Revolución Industrial, un periodo marcado por grandes avances tecnológicos y científicos como la invención del motor a vapor, el desarrollo del ferrocarril y la introducción del telégrafo. Estas innovaciones transformaron radicalmente la producción, el transporte y las comunicaciones, consolidando al imperio como la primera superpotencia económica del mundo moderno. Todo aquello influyó en las grandes urbes como Londres, Manchester y Birmingham, las cuales se urbanizaron rápidamente debido a la demanda de miles de personas que emigraron del campo a la ciudad para conseguir empleo, ganar dinero y mejorar sus condiciones de vida. Una de las zonas más prósperas de Londres era el West End, en donde vivía gran parte de la élite adinerada. Rodeada de bellos teatros, museos, parques, tiendas, restaurantes, atracciones turísticas y lujosos salones de baile, parecía reflejar el éxito económico y cultural del país. Sin embargo, toda aquella opulencia tenía una contraparte en el East End, una zona obrera ubicada al otro lado del río Támesis y habitado por más de 800.000 personas, en donde la pobreza, el hacinamiento, la prostitución y la delincuencia mostraban el lado más oscuro del capitalismo. El East End se convirtió en el hogar de inmigrantes judíos e irlandeses, además de trabajadores de las clases más humildes, quienes enfrentaban condiciones de vida extremadamente precarias y una serie de problemas sociales arraigados, incluida la falta de seguridad. La mayoría de los hombres solo podía acceder a empleos duros y mal pagados. En el caso de las mujeres, como rara vez eran consideradas para puestos de trabajo, se limitaban a la venta callejera de manualidades, a mendigar o a ejercer de prostitutas. En muchos casos no contaban con una vivienda ni tampoco con el dinero para rentar una habitación, por lo que mantenían relaciones sexuales con sus clientes en plena calle. Sin embargo, los estrechos y oscuros callejones del East End también ofrecían el escenario perfecto para que delincuentes locales perpetraran robos y asesinatos, mientras una policía desbordada y mal equipada luchaba por imponer el orden en una zona marcada por la miseria y la violencia. El Scotland Yard fue fundado en Londres en 1829 para instruir un cuerpo policial profesional y organizado que garantizara el orden público, la protección de los ciudadanos y la reducción de los niveles de criminalidad de la época. Su creación
Fue un gran paso hacia la profesionalización de la policía y marcó un hito en la historia de las fuerzas del orden. Se establecieron procedimientos éticos de investigación, vigilancia en las calles, además de un lugar físico en donde se realizaba el registro de las actividades criminales y se resguardaban las evidencias. Si bien el Scotland Yard consiguió ganarse la confianza de un sector de los londinenses al disuadir revueltas y controlar algunos delitos, no siempre se contaba con personal suficiente para abarcar toda la ciudad, sobre todo barrios altamente peligrosos como el East End. La inexperiencia, las carencias y limitaciones de la policía victoriana quedarían en evidencia tras la aparición de un escurridizo y sádico asesino en serie que convirtió las calles de Londres en un matadero. Cerca de las 3 de la madrugada con 45 minutos del viernes 31 de agosto de 1888, el agente de policía John Neal hacía su ronda por Bucks Row en Whitechapel cuando de pronto notó un bulto oscuro tendido en el piso, justo en la entrada de un pequeño establo de una vivienda. La escasa iluminación lo obligó a acercarse con su farola y fue entonces que descubrió el cuerpo sin vida de una mujer, la cual tenía un profundo corte en la garganta. Esta se encontraba boca arriba, con los ojos abiertos y los brazos extendidos. John Tain, otro policía que recorría Bucks Row aquella noche, se acercó al sitio y tras una breve charla con su compañero, salió en busca de un médico para que examinara el cadáver. Justo en ese momento, el oficial Jonas Mason se presentó en la escena, pues había sido alertado del hallazgo por otros 2 individuos que se dirigían a sus trabajos y que minutos antes se habían topado con el cuerpo. Estos afirmaron que la mujer ya estaba muerta cuando la encontraron y que no vieron a ningún sospechoso en los alrededores. También aseguraron que la falda de la víctima estaba levantada y que se la bajaron para cubrir sus piernas, pues en un comienzo pensaron que se encontraba inconsciente y que había sido violada. Si bien notaron un par de manchas de sangre en el piso, la oscuridad del callejón les impidió darse cuenta que en realidad había sido degollada. Solo comprendieron que estaba muerta cuando tocaron sus manos y su rostro y se percataron que estaba completamente fría. Mientras una docena de curiosos se congregaban en el lugar y varios agentes intentaban despejar la zona, el doctor Ralph Llewellyn comenzó a inspeccionar el cadáver. Este tenía 2 cortes limpios en la garganta, uno de los cuales llegaba hasta la vértebra. Aquello de inmediato le llamó la atención, ya que por lo visto el asesino había intentado decapitarla. Llewellyn ordenó a un par de agentes que levantaran el cuerpo para introducirlo a una ambulancia, pues debía ser llevado hasta el depósito de cadáveres de Whitechapel. Solo entonces se dieron cuenta que las oscuras ropas de la víctima estaban empapadas en sangre y que posiblemente tenía otras heridas que podían haberle causado la muerte. Cuando Llewellyn y sus ayudantes desnudaron el cuerpo de la mujer para realizar la autopsia, quedaron horrorizados. Las vísceras colgaban del vientre a través de varios cortes en zigzag que iban desde la parte superior del abdomen hasta la ingle. El estómago había sido completamente desgarrado y tenía 2 puñaladas en la vagina. Llewellyn también notó un par de moretones en la mandíbula derecha, posiblemente producidos por la presión de los dedos del asesino, el cual le habría cubierto la boca durante el ataque. Los 2 cortes en la garganta iban de izquierda a derecha y habían sido realizados de frente. Finalmente el médico concluyó que la mujer había muerto estrangulada y que todas las mutilaciones fueron efectuadas post-mortem por un sujeto zurdo que había utilizado un cuchillo de hoja larga y sumamente afilado. También estimó que la muerte había ocurrido aproximadamente media hora antes de que se encontrara el cuerpo y no había indicios de abuso sexual.
Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron en una de las enaguas de la víctima el sello de un refugio para mendigos llamado Lambeth Workhouse, por lo que se presentaron en el lugar e interrogaron a los inquilinos. Finalmente, una mujer accedió a acompañarlos hasta la morgue y pudo reconocer el cadáver. Se trataba de Mary Ann Nichols, de 43 años, conocida en el barrio como Polly. En 1880, Nichols estaba casada, tenía 5 hijos y vivía en un piso de Londres. Sin embargo, tras descubrir que su marido le era infiel, se convirtió en alcohólica y abandonó a su familia para vagar por las calles en busca de dinero. Solía dormir en casas de acogida y moteles de la zona, aunque en más de una ocasión tuvo que pasar la noche a la intemperie. A las 2:30 de la madrugada del día del crimen, Ellen Holland, una de sus compañeras de cuarto, la había visto borracha entre las calles Osborne Street y Whitechapel Road. Aunque intentó convencerla de que regresara con ella a la habitación que tenía rentada, Nichols se negó, asegurando que esperaría a que algún hombre la invitara a una copa y la llevara a algún motel. A partir de entonces se perdió su pista. Incluso para un sitio tan peligroso como el East End, se trataba de un crimen particularmente sádico, aunque no era el primero. Casi 5 meses antes, la madrugada del 3 de abril de 1888, una prostituta identificada como Emma Smith, de 45 años, llegó hasta el hostal en donde se alojaba pidiendo ayuda, pues afirmaba haber sido asaltada y agredida por 2 sujetos en Osborne Street. La mujer sería trasladada hasta un hospital, donde falleció al día siguiente a causa de una infección provocada por las graves heridas internas que sufrió cuando los atacantes le introdujeron un objeto contundente a la fuerza por la vagina. Aunque la policía interrogó a más de 100 personas e intentó dar con el paradero de los responsables, todos los esfuerzos fueron inútiles. Pocas semanas antes del asesinato de Mary Ann Nichols, la madrugada del 7 de agosto, el cuerpo de una mujer identificada como Martha Tabram, de 39 años, fue hallado a las afueras de un complejo de edificios conocidos como George Yard Buildings. Le habían propinado más de 40 puñaladas, incluyendo una en el corazón, 9 en la garganta, 5 en el pulmón izquierdo, 2 en el derecho, 5 en el hígado, 2 en el vaso y 6 en el estómago, además de una profunda herida en el esternón. El asesino también había mutilado sus pechos y la zona genital, dejándola tendida boca arriba y con la falda levantada, aunque no se pudo hallar evidencia de abuso sexual. Tabram solía prostituirse en las sombrías calles de Whitechapel, y la noche del crimen fue vista con un cliente que, según una testigo, vestía de militar. A pesar que los investigadores interrogaron a varias tropas londinenses, el sujeto jamás pudo ser identificado. Los brutales asesinatos de Emma Smith y Martha Tabram ciertamente despertaron inquietud entre la población. Sin embargo, cuando el 31 de agosto el cadáver de Mary Ann Nichols fue descubierto completamente destripado, el caso cobró mayor notoriedad. Por aquel entonces César el Hombroso sentaba las bases de la criminología. La criminalística aún no era presentada como una disciplina científica y el concepto de asesino en serie no existía. Si bien a día de hoy Emma Smith y Martha Tabram no son consideradas víctimas canónicas de Jack el Destripador por los estudiosos del caso, un ambiente sombrío se había instaurado en la zona más empobrecida de Londres, pues se comenzó a correr el rumor de que las 3 muertes podían estar relacionadas y que el responsable era el mismo sujeto. Los investigadores del Scotland Yard interrogaron a varias mujeres que se dedicaban a la prostitución y que frecuentaban los mismos albergues donde Mary Ann Nichols se había alojado en los últimos días. Fue entonces que descubrieron la existencia de un extraño sujeto conocido por amenazar y agredir prostitutas de la zona, al cual las víctimas apodaban delantal de cuero, ya que siempre llevaba dicha prenda encima de sus ropas.
Según los rumores, usaba el delantal porque en realidad se dedicaba al oficio de zapatero. El sábado 1 de septiembre de 1888, cuando el asesinato de Mary Ann Nichols apareció en todos los periódicos del país, se mencionó por primera vez a Delantal de Cuero como el principal sospechoso y se especuló que también podría ser el responsable de las muertes de Emma Smith y Martha Tabram. El periódico The Sunderland Daily publicaría la siguiente nota: las mujeres en situación similar a la de la fallecida denuncian que existe un hombre llamado Delantal de Cuero que más de una vez ha agredido a mujeres desafortunadas e indefensas. Su truco, según se informa, es hacerlas entrar en alguna vivienda con el pretexto de ofrecerles dinero. Luego toma lo poco que tienen y las deja moribundas. El periódico Star, uno de los más amarillistas, haría una publicación aún más aterradora. Un asesinato repugnante. Otra mujer horriblemente mutilada aparece en Whitechapel. Los espantosos crímenes de un maníaco. Por aquel entonces los periódicos y pasquines vivían un auge impulsado por la creciente alfabetización y el abaratamiento de costos de impresión, lo que coincidió con la expansión de la prensa sensacionalista, sobre todo después del brutal asesinato de Mary Ann Nichols, y no tardaron en convertirlos en su principal foco de interés, llegando incluso a realizar sus propias investigaciones para alimentar el fervor colectivo. En los días siguientes, se realizaron varias notas de prensa en donde se mencionó a Delantal de Cuero y sus supuestos crímenes. Pero fue la publicación del periódico Star del miércoles 5 de septiembre la que causaría mayor impacto. Esta decía lo siguiente: Delantal de Cuero, el único nombre vinculado a los asesinatos de Whitechapel, un silencioso terror de medianoche. Delantal de Cuero es un personaje bastante desagradable. Sí, como mucha gente sospecha, él es el verdadero autor de los 3 asesinatos que a juicio de todos fueron cometidos por la misma persona. Es una bestia más macabra y diabólica que la que se puede encontrar en todas las páginas de ficción. Hace mucho tiempo que está en Whitechapel y ejerce sobre las desdichadas que salen a la calle después de las 12 de la noche un poder que se basa en el terror universal. Es un personaje tan parecido a la invención de un cuentista que los relatos que dan sobre él todas las prostitutas del distrito de Whitechapel parecen novelas de terror. Lo notable, sin embargo, es que todos coinciden en los detalles. Desde el último asesinato, el nombre de Delantal de Cuero ha estado cayendo repetidamente en oídos de los periodistas. Su expresión es siniestra y parece provocar terror en las mujeres que lo describen. Sus ojos son pequeños y brillantes. Sus labios suelen estar separados en una mueca que no solo resulta intranquilizadora, sino excesivamente repulsiva. Es zapatero de oficio, pero no trabaja. En realidad su negocio consiste en chantajear a mujeres a altas horas de la noche. En Whitechapel hay varios hombres que ejercen esta interesante profesión. Siempre lleva consigo un afilado cuchillo para cuero y varias mujeres lo han visto. Nadie sabe su nombre, pero todos creen que es judío o de ascendencia judía, siendo su rostro de un marcado tipo hebreo. Pero la característica más singular del hombre y que tiende a identificarlo es la afirmación de que al moverse nunca hace ruido. Lo que lleva en los pies, las mujeres no lo saben, pero todas están de acuerdo en que se mueve de forma silenciosa. Nunca lo ven ni se dan cuenta de su presencia hasta que está cerca de ellas. A pesar que las autoridades dieron inicio a la investigación en torno al misterioso Delantal de Cuero y que varios agentes creían que podía tratarse del asesino, no existía ninguna prueba ni tampoco una versión oficial de que aquello fuera cierto. Por su parte, la prensa continuó realizando publicaciones inquietantes.
El jueves 6 de septiembre, el periódico Star señaló lo siguiente: la sensación de temor que el asesino de la desafortunada señora Nichols ha sembrado en el vecindario y especialmente entre sus compañeras no muestra señales de disminuir. Muchos vagabundos callejeros sufren cada noche el terror del delantal de cuero. Anoche uno de nuestros reporteros visitó una de las pensiones para mujeres solteras. Está en Troll Street, uno de los lugares más oscuros y de aspecto más terrible de Whitechapel. La casa permanece abierta hasta la 1 de la madrugada y vuelve a abrir a las 5. Todas las noches hay en la casa 66 mujeres que acceden a una cama por 4 peniques. El propietario del lugar, que también es dueño de varias otras casas de características similares en el vecindario, contó algunas historias horripilantes del hombre que ahora ha llegado a ser considerado el terror del East End. Dijo que noche tras noche había mujeres que llegaban aturdidas después de haber sido golpeadas por delantal de cuero. Él mismo nunca salía a la calle después de las 12 de la noche, salvo con un revólver cargado. Afirmó que aquel sujeto frecuentaba bares y cafeterías y miraba por la ventana para ver si había una mujer de su interés. Luego desaparecía y acechaba a su víctima en algún rincón conveniente, oculto a vista de todos. El 7 de septiembre, las autoridades dieron aviso que estaban tras la pista de un hombre llamado Jack Pizer, quien supuestamente era el temido delantal de cuero. Por lo visto había sido acusado de maltratar a varias trabajadoras sexuales de la zona, sin embargo aún no podían dar con su paradero. Detenerlo se convirtió en una prioridad para el Scotland Yard. El impacto que produjeron los 3 asesinatos ocurridos en Whitechapel marcaron a toda la nación. En las calles incluso se podían escuchar macabras canciones interpretadas por los mismos ciudadanos que narraban los acontecimientos y se burlaban de los esfuerzos de la policía. Sin embargo, este sería solo el comienzo. Cerca de las 6 de la madrugada del sábado 8 de septiembre, en la entrada de un patio interior ubicado en la calle Hambury, los vecinos escucharon los gritos de un hombre que pedía ayuda. El sujeto, identificado como John Davis, había salido de su casa para dirigirse a su trabajo, cuando se topó con un cadáver completamente destripado. Se trataba de una mujer de poco más de 40 años que estaba tendida en el piso, boca arriba, con las piernas abiertas y la falda levantada. El cuello había sido rebanado 2 veces hasta la columna vertebral, el abdomen estaba completamente abierto en canal y el asesino había puesto los intestinos y partes de la vagina sobre su hombro izquierdo. Cuando la policía se presentó en la escena, había docenas de curiosos horrorizados ante lo que estaban viendo. Algunos de los residentes aseguraron haber escuchado la voz de una mujer en el patio interior cerca de las 5:30 de la madrugada, pero como el sitio era frecuentado todas las noches por vagabundos y borrachos, nadie se asomó por sus ventanas para ver de qué se trataba. Mientras las autoridades revisaban la escena del crimen, encontraron 2 píldoras, un trozo de tela, un peine, una pequeña caja de papel y parte de un sobre con un sello postal que indicaba Londres, 28 de agosto de 1888, además de una letra M. A los pies de la víctima, el asesino había dejado un par de anillos de latón que le quitó de los dedos tras el ataque, además de varios peniques. El hallazgo de aquellos objetos se prestaría para varias especulaciones por el supuesto simbolismo que podían tener. Sin embargo, lo que causó verdadero revuelo fue un delantal de cuero mojado que se encontró al costado del patio. Y a pesar que se pudo probar que dicha prenda fue dejada allí la noche anterior por uno de los vecinos, gran parte de los londinenses estaban seguros que pertenecía al mismo sujeto que había asesinado a Emma Smith, Martha Tabram y Mary Ann Nichols, el temido delantal de cuero.
En las horas siguientes, la cantidad de curiosos en la escena del crimen aumentó y la situación se salió de control. La muchedumbre comenzó a exigir a la policía que detuvieran al asesino, mientras que otro grupo de personas lanzaron consignas antisemitas debido a que los periódicos habían insinuado que Delantal de Cuero era judío. Se produjeron varios enfrentamientos entre aquellos que acusaban a los judíos y los que afirmaban que el criminal era en realidad inglés, por lo que varios agentes de la ley tuvieron que intervenir para restablecer el orden. Finalmente, el cuerpo sería llevado hasta el depósito de cadáveres, en donde el Dr. George Baxter Phillips realizaría la autopsia de rigor. Además de las horrendas heridas en el cuello y el abdomen que se podían ver a simple vista, el asesino le arrancó la vagina, los ovarios y parte de la vejiga. Aún así, lo más inquietante era que el útero no estaba en ninguna parte. El médico llegó a la conclusión de que el responsable necesariamente debía tener conocimientos de medicina y bastante experiencia, pues la extracción de dicho órgano resultaba compleja, sobre todo considerando que se había realizado en una calle oscura. Si bien la mujer tenía la lengua hinchada y señales de asfixia, la causa de muerte se consignó como un síncope provocado por la pérdida masiva de sangre cuando fue degollada con un cuchillo afilado, nuevamente de izquierda a derecha. El médico también identificó en el cadáver indicios de tuberculosis, una enfermedad crónica en el tejido cerebral y sífilis. De hecho, las 2 pastillas halladas en la escena del crimen eran parte de su tratamiento y probablemente a la mujer no le quedaba demasiado tiempo de vida cuando fue asesinada. La víctima sería identificada como Annie Chapman, una prostituta de 48 años que había sido vista con vida por última vez poco después de las 5 de la madrugada en Hambury Street. Elizabeth Long, la testigo, aseguró que Chapman iba acompañada de un hombre de aproximadamente 40 años, de estatura media, cabello oscuro y que vestía un abrigo largo, además de una gorra estilo servadora, aunque no notó que llevara ningún delantal de cuero. Al igual que las otras mujeres que habían sido asesinadas en Whitechapel, Chapman luchaba día a día por conseguir dinero para rentar un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, muchas veces lo gastaba en alcohol y tenía que dormir en la calle. Para aquel entonces, la noticia ya había sido difundida incluso en otros continentes. El New York Times publicaría un día después de la muerte de Annie Chapman una incendiaria nota que decía lo siguiente: el desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su 4ª víctima y sigue sin ser descubierto o reconocido. Hay pánico en Whitechapel. La policía londinense y su cuerpo de detectives son probablemente los más estúpidos del mundo. En los días siguientes, las autoridades detuvieron a varios sujetos que coincidían con la descripción entregada por la testigo, pero todos fueron descartados como sospechosos. Y si bien los esfuerzos estaban enfocados en dar con su paradero, una de las mayores interrogantes que tenían los investigadores era por qué el asesino cometía los crímenes. Si no las violaba, ni les robaba los pocos peniques o las joyas de escaso valor que llevaban encima, entonces ¿cuál era su verdadera motivación? La espantosa muerte de Chapman acrecentó el pánico en todo el East End. Aunque la mayoría de los ciudadanos preferían encerrarse en sus casas cuando caía la noche, algunos comenzaron a rondar en grupos por los callejones para dar con el asesino. La iniciativa trajo más problemas que soluciones, ya que varias personas comenzaron a acusarse mutuamente de ser los culpables, sin contar con una sola evidencia. El lunes 10 de septiembre, los investigadores finalmente detuvieron al sujeto que varias mujeres llamaban delantal de cuero, el zapatero Jack Pizer, quien vivía en el número 22 de Mulberry Street.
El hombre acompañó a los agentes hasta el departamento de policía, en donde aseguró que no era un asesino. Y si bien en un comienzo declaró que ignoraba que alguien le hubiese puesto dicho apodo, finalmente reconoció que lo sabía, pero que su hermano le había recomendado que se quedara en casa ante el temor de que fuese arrestado y condenado por crímenes que no había cometido. Especialistas del Scotland Yard realizaron pruebas químicas en su delantal y varios cuchillos para cuero hallados en su vivienda, pero ninguno tenía rastros de sangre. También se pudo probar que tenía sólidas coartadas en las fechas de los asesinatos de Mary Ann Nichols y Annie Chapman, por lo que sería puesto en libertad 2 días más tarde. Si bien es probable que participara de algunos altercados con las prostitutas de la zona, lo cierto es que sus vecinos y su familia afirmaron que era un sujeto bastante tranquilo. La policía seguía siendo acusada de incompetente, a pesar que utilizaron todo lo que tenían a su alcance para resolver el caso. Varios agentes incluso se disfrazaron y salieron a recorrer las oscuras y peligrosas calles del East End, con la esperanza de ver algo sospechoso o encontrar alguna pista del asesino. Se realizaron redadas, interrogatorios y se redobló la vigilancia, pero todo fue inútil. Poco después, un carnicero sueco llamado Joseph Isenschmidt sería arrestado por la policía. El hombre padecía de una grave enfermedad mental y tenía la costumbre de salir a la calle con un delantal cubierto de sangre animal, comportándose de manera extraña. Días más tarde, un peluquero alemán, identificado como Charles Ludwig, también sería llevado a la cárcel por agredir a una prostituta e intentar apuñalar a otro sujeto en un bar. Los agentes guardaban la esperanza de que uno de estos 2 hombres fuera el temido asesino de Whitechapel, pero no pasó mucho tiempo antes de que quedara en claro que eran completamente inocentes. A la 1 de la madrugada del domingo 30 de septiembre, un mayordomo identificado como Louis Diemschutz se topó con un cuerpo en el portal número 40 de Berners Street, en Dutchfield's Yard. El lugar estaba completamente oscuro, pero cuando el caballo que llevaba su carro se detuvo abruptamente y vio un bulto junto a una pared, se bajó y encendió una cerilla. Al notar que se trataba de un cadáver, comenzó a gritar para conseguir ayuda, y un grupo de personas que se había reunido en un club cercano acudieron inmediatamente al lugar junto al oficial Edward Spooner. En el piso yacía una mujer alta y delgada con un profundo corte en el cuello, del cual aún brotaba sangre. No mostraba señales de vida y resultaba evidente que había sido atacada pocos minutos antes. De hecho, Louis Diemschutz, el hombre que encontró el cuerpo, estaba convencido de que el asesino aún se encontraba en el patio en el momento del hallazgo. Mientras una muchedumbre observaba la terrible escena y docenas de agentes policiales recorrían la zona en busca de un sospechoso, algunos de los presentes reconocieron a la víctima como Elizabeth Stride, una trabajadora sexual de 44 años. Posteriormente, algunos testigos aseguraron haberla visto acompañada de un hombre poco después de las 12 de la noche en una calle aledaña. Sin embargo, las descripciones del sospechoso eran contradictorias. Mientras algunos declararon que se trataba de un sujeto maduro, con un espeso bigote, de sombrero y un elegante traje largo y oscuro, otros afirmaron que no tenía más de 28 años, llevaba un abrigo largo, pantalones grises y un paquete envuelto en papel de periódico bajo el brazo. Si bien el cuerpo de Stride no mostraba más heridas que las del cuello, la policía estaba segura que el crimen era obra del mismo asesino que estaban buscando. Posiblemente Louis Diemschutz lo interrumpió cuando se acercó a Berners Street aquella noche y el atacante se vio obligado a darse a la fuga.
a las 1 de la madrugada con 45 minutos, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de la escena del crimen, otro cadáver sería descubierto por un policía que se encontraba realizando su ronda nocturna, esta vez en el municipio de la City de Londres, en el rincón sureste de Mitre Square. Pero a diferencia de la víctima anterior, esta había sido mutilada de forma horrenda. El asesino la había degollado hasta casi decapitarla y le desfiguró el rostro, realizando 2 cortes oblicuos en las mejillas, dejando un colgajo de piel triangular. Le cortó la punta de la nariz y le rajó verticalmente los párpados y los labios. Su abdomen estaba abierto hasta la vagina y sus intestinos reposaban sobre su cuello y uno de los hombros. Otra herida llamativa era un corte al costado de la cabeza que dejó su oreja colgando de un trozo de piel. Una vez que el cuerpo fue llevado a la morgue, se pudo corroborar su identidad. Se trataba de Catherine Eddowes, de 46 años, la cual pocas horas antes había estado detenida en una celda de la comisaría de Bishopgate por encontrarse en estado de ebriedad. Eddowes llevaba todo el día bebiendo, hasta que un par de transeúntes avisaron a la policía que había una mujer completamente borracha tendida en mitad de la calle, a las afueras del número 29 de Aldgate High Street. El agente la llevó hasta la comisaría y la metió en un calabozo, hasta que al menos pudiera ponerse de pie. Eddowes despertó poco después de la medianoche y exigió a los guardias que la dejaran en libertad. A la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, finalmente se marchó del lugar en dirección a Mitre Square, posiblemente en busca de una cantina en donde seguir bebiendo. Fue en este punto que un par de testigos la vio junto a un hombre de estatura media, abrigo largo y sombrero. Entre sus ropas, los investigadores encontraron una pieza de franela con varios alfileres, 9 piezas de jabón, una cucharilla de té, un par de pañuelos, varios botones, un dedal, 2 pipas, un cepillo de dientes y 2 pequeñas cajas que contenían té y azúcar. Esas eran todas las posesiones materiales que tenía la víctima. La autopsia estuvo a cargo del médico Frederick Gordon Brown, el cual descubrió que la arteria renal había sido seccionada y se le había extirpado cuidadosamente el riñón izquierdo, el cual no sería encontrado en la escena del crimen. El asesino también arrancó el útero, pero no se lo llevó. Finalmente el especialista llegó a la conclusión que la mujer había fallecido por la pérdida de sangre tras ser degollada, herida que fue realizada de frente a la víctima y con un cuchillo afilado, de izquierda a derecha como en los casos anteriores. A pesar que los informes forenses de Annie Chapman y Catherine Eddowes, elaborados por los doctores George Baxter Phillips y Frederick Gordon Brown respectivamente, indicaban que el atacante debía tener conocimientos de medicina, en vista de que les había arrancado algunos órganos con precisión quirúrgica, otros especialistas que estuvieron presentes en las autopsias no estaban de acuerdo. Pocas horas después del descubrimiento del cadáver de Eddowes, cerca de las 3 de la mañana, en un callejón cercano a Goldstone Street, se encontró una nueva pista. Se trataba de un trozo del delantal que llevaba la víctima, empapado en sangre y con restos de materia fecal. Justo encima de él, en uno de los muros, había un grafiti escrito con tiza que decía lo siguiente: «Los judíos son los hombres que no serán culpados sin razón». El hallazgo complicó a los agentes, pues en pocas horas los comerciantes de la zona comenzarían a montar sus puestos, y aquel mensaje podía provocar graves disturbios debido a su contenido antisemita. Para tomar una fotografía de la pared, debían esperar a que amaneciera y contar con luz solar, pero el jefe de la policía metropolitana, Charles Warren, no estaba dispuesto a correr el riesgo, pues creía que se trataba de una simple coincidencia.
A las 5 de la madrugada, él mismo borró el escrito para evitar problemas, a pesar que algunos oficiales le aconsejaron que no lo hiciera, ya que podía ser una pista dejada por el asesino. Si bien se transcribió el mensaje en una libreta, claramente no era lo mismo que contar con la caligrafía del autor. Otro aspecto extraño fue el hallazgo de un racimo de uvas en la escena del crimen de Elizabeth Stride. A pesar que algunos medios de la época afirmaron que lo llevaba en una de sus manos cuando su cuerpo fue descubierto, otros aseguraron que estaba en el piso, no demasiado cerca. Aquella evidencia despertó curiosidad, pues por aquel entonces las uvas no eran un alimento común en el East End, debido a su elevado precio. Se especuló con la posibilidad de que el asesino las podría haber utilizado para atraer a su víctima, pero otros investigadores concluyeron que solo se trataba de una coincidencia y que no eran relevantes en el caso. De hecho, el doctor George Baxter Phillips, el mismo que había llevado a cabo la autopsia de Annie Chapman, tras diseccionar el cadáver de Elizabeth Stride, declaró que en su estómago no había rastros de ninguna fruta y solo encontró restos parcialmente digeridos de queso, patatas y harina. El doble crimen de la madrugada del 30 de septiembre dejó perpleja a la policía. Si realmente se trataba del mismo sujeto, entonces había tenido la osadía de matar a 2 mujeres con una diferencia de apenas 45 minutos. Los investigadores estaban convencidos de que tras ser interrumpido mientras atacaba a la primera víctima en Berners Street, se dio a la fuga y caminó durante unos 15 minutos hasta llegar al distrito de la City en Londres. Una vez allí, habría convencido a otra mujer de que lo acompañara hasta Mitre Square, en donde la asesinó y tuvo mucho más tiempo para mutilarla. Si bien los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes no fueron difundidos de inmediato por la prensa, prácticamente todos los ciudadanos ya estaban al tanto de lo que había ocurrido. Lo que el público ignoraba era que pocos días antes alguien había enviado una amenazante carta, escrita con tinta roja, a la Agencia Central de Noticias de Londres, con fecha del 25 de septiembre de 1888 y recepcionada el día jueves 27 del mismo mes, firmando como Jack el Destripador y responsabilizándose de los crímenes. Esta decía lo siguiente: Querido jefe, oigo constantemente que la policía me ha descubierto, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan astutos y dicen que siguen la pista correcta. Ese chiste sobre delantal de cuero me hizo reír a carcajadas. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me cojan. El último fue un trabajo grandioso. No le di a la dama tiempo ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. En una botella de cerveza de jengibre guardé algo de esa cosa roja de mi último trabajo para escribir, pero se puso tan espesa como el pegamento y no la puedo usar. La tinta roja bastará, supongo. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a los policías solo para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo está a punto y bien afilado. Quiero ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la oportunidad. Buena suerte. Sinceramente, Jack el Destripador. No se molesten si doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos, maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico.
La misiva, que no tenía un destinatario en particular, no había sido tomada demasiado en serio por la agencia central de noticias, ya que los redactores pensaban que solo se trataba de una broma de mal gusto. No se difundió por ningún medio y finalmente fue enviada al Scotland Yard el 29 de septiembre, un día antes de los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Tras el doble crimen del 30 de septiembre, los investigadores notaron un detalle en la carta que los dejó inquietos. En ella, Jack amenazaba con cortarle las orejas a su próxima víctima. Podía tratarse de una macabra coincidencia, pero lo cierto era que a Catherine Eddowes efectivamente le habían cercenado una de las orejas, aunque no había sido completamente separada de la cabeza. También llamó la atención el encabezado de la carta, querido jefe o dear boss, una frase que por aquel entonces era considerado un americanismo, lo que hizo sospechar a los investigadores que el autor de la nota podía ser un estadounidense. La policía había mantenido en secreto la existencia de la nota porque sabían que podía provocar terror entre la población. No había certeza de que realmente la hubiese escrito el asesino, pero de ser así, entonces se enfrentaban a un gran problema, porque el sujeto no estaba dispuesto a detenerse. El lunes 1 de octubre, los periódicos finalmente dieron a conocer los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Ese mismo día, otra misiva de Jack el Destripador llegó a la Agencia Central de Noticias. La nota, escrita nuevamente con tinta roja, decía lo siguiente: «No estaba de broma cuando le di la información, querido jefe. Mañana se enterará del trabajo de ese descarado de Jack. Doble acontecimiento esta vez. La número 1 chilló un poco. No pude acabar enseguida. No tuve tiempo de cortar las orejas para la policía. Gracias por guardar en secreto la última carta hasta mi vuelta al trabajo. Jack el Destripador». La misiva no estaba fechada, pero parecía haberla escrito el 30 de septiembre, el mismo día del doble crimen. Nuevamente firmaba como Jack el Destripador y volvía a mencionar el detalle de las orejas, algo que hasta ese entonces no era de conocimiento público. Para los investigadores no había dudas que se trataba del mismo sujeto que había enviado la primera nota, y si realmente era el asesino, debían detenerlo inmediatamente. Fue así como el 2 de octubre de 1888, finalmente la primera carta de Jack el Destripador, más conocida como Querido Jefe, fue difundida por todos los periódicos londinenses y en diversos pasquines, causando un impacto mediático sin precedentes. La policía decidió publicar la carta porque querían que los ciudadanos los ayudaran a identificar la letra o el estilo de escritura del autor y al mismo tiempo demostrar a la comunidad que estaban comprometidos a resolver el caso. Lamentablemente, la estrategia no funcionó. La publicación no hizo más que intensificar el pánico en Londres, al mismo tiempo que otorgaba un nombre intimidante al asesino y contribuía a mitificar su figura como un sujeto astuto y burlesco. Por otro lado, algunos sospechaban que el autor de la nota podía ser en realidad un periodista inescrupuloso que solo buscaba mantener viva la historia y aumentar la venta de periódicos. Quizá lo más contraproducente fue que en las semanas siguientes numerosas cartas de imitadores fueron enviadas a los medios de prensa y a la policía, complicando aún más la investigación. Algunas sencillamente buscaban suplantar la identidad de Jack el Destripador, burlarse de las autoridades y entregar pistas falsas de otros asesinatos que en realidad ni siquiera habían ocurrido. Sin embargo, también se recibieron notas de sujetos que fantaseaban con seguir los pasos del asesino y amenazaban con salir a la calle a matar.
Casi un mes antes, el 10 de septiembre de 1888, el constructor y decorador de interiores George Lask había sido elegido como jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Una de sus principales preocupaciones era la ola de asesinatos que estaba azotando al East End, y había enviado una carta abierta al periódico The Daily Telegraph, en donde solicitaba al ministro del Interior que se permitiera ofrecer una recompensa a cualquier persona que entregara información relevante para el caso. Su petición sería denegada porque las autoridades estaban de acuerdo en que ofrecer recompensas en este tipo de situaciones solo servía para que algunos ciudadanos se acercaran a la policía entregando datos falsos con la única intención de cobrar el dinero. Sin embargo, tras la difusión de las notas del supuesto asesino en los periódicos, finalmente el alcalde de Londres ofreció una recompensa de 500 libras por cualquier información que ayudara a detener a Jack el Destripador. Al igual que todos los londinenses, Lask estaba inquieto tras el doble crimen del 30 de septiembre y las amenazadoras cartas publicadas por la prensa. La ferocidad del asesino había aumentado y nadie sabía quién era o cómo lucía realmente. En el mes de octubre, Lask le comentó a uno de sus cercanos que creía haber visto a un sujeto de barba cerca de su casa y solicitó protección policial. El martes 16 de octubre recibió una carta junto a una pequeña caja de cartón en su domicilio, ubicado en Alderney Road. La nota decía lo siguiente: «Desde el infierno, señor Lask. Le envío la mitad del riñón que le quité a la mujer. La conservé para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estuvo muy buena. Quizá le envíe el cuchillo ensangrentado con el cual lo saqué si me espera un poco. Firma: Cójame cuando pueda, señor Lask». Efectivamente, dentro de la caja venía un trozo de riñón que, tras ser sometido a un análisis por un médico del Hospital de Londres, el especialista Thomas Openshaw, se pudo comprobar que era humano. Openshaw indicó que el órgano, que además estaba afectado por la enfermedad de Bright, debía pertenecer a una mujer alcohólica de entre 40 y 45 años. También concluyó que parecía haber sido seccionado hacía unas 3 semanas y posteriormente conservado en alcohol. Supuestamente pertenecía a Catherine Eddowes, asesinada el 30 de septiembre. Sin embargo, las herramientas científicas de la época no permitían confirmar su procedencia con certeza. El mismo Dr. Openshaw saldría a retractarse de parte de su informe forense, reconociendo que era imposible afirmar la edad de la víctima, contando solo con el riñón. Mientras algunos asumieron que dicha carta era completamente real, otros creían que el órgano podía haber sido robado de una morgue solo para jugar una broma a la policía, pues los escabrosos detalles del asesinato de Catherine Eddowes ya habían sido publicados en los periódicos y todo el mundo sabía que le habían extirpado el riñón izquierdo. Para aquel entonces, el Scotland Yard recibía más de 1.200 cartas diarias. Varias estaban escritas por bromistas haciéndose pasar por Jack el Destripador, pero la mayoría eran de gente realmente preocupada por lo que estaba ocurriendo en las calles de Whitechapel. Algunos manifestaban sus sospechas sobre vecinos, amigos o familiares, aunque sin entregar ninguna evidencia. Otros proponían métodos alternativos para atrapar al responsable, como el uso de perros sabuesos, equipar a los oficiales con bicicletas, reemplazar los ruidosos tacones de sus botas por tacos de goma para desplazarse de manera silenciosa por las calles, e incluso disfrazar a oficiales de prostitutas y dejarlos deambular por el East End como carnada. Incluso algunos ciudadanos acusaron a Joseph Merrick de ser el asesino, un joven que vivía recluido en el Hospital de Londres y que padecía de graves deformidades físicas producidas por el síndrome de Proteus.
Esta absurda teoría insinuaba que solo una persona con una apariencia tan inusual podía llevar a cabo crímenes tan atroces. Lo cierto es que debido a su condición, Joseph Merrick tenía varias limitaciones físicas y difícilmente podía caminar. Durante el mes de octubre no se registró ningún ataque asociado al temido criminal, aunque se detuvo a más de 80 sospechosos. El interés de la ciudadanía por el caso no solo se mantuvo, sino que aumentó significativamente. A pesar del profundo terror que infundía la presencia del asesino en el East End, las trabajadoras sexuales seguían recorriendo bares y callejones en busca de clientes. Después de todo, necesitaban el dinero para rentar al menos un cuarto donde pasar la noche. Algunas no conocían otra forma de trabajo, y el destripador llevaba más de un mes sin dar señales de vida. Si bien las prostitutas tomaban ciertos resguardos, como desplazarse en pequeños grupos, llevar grandes alfileres o navajas bajo sus ropas y evitar los sitios más oscuros y apartados para mantener encuentros íntimos, dichas medidas seguían siendo sumamente riesgosas. Los londinenses estaban expectantes. Era como si todos supieran que Jack el Destripador, tarde o temprano, volvería a atacar. A las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre, un sujeto identificado como Thomas Boyer se presentó en el número 13 de Miller's Court, en Dorset Street. Su jefe lo había mandado a cobrar la renta de una pequeña habitación que daba a un patio interior y que era alquilada por una joven conocida en la zona como Mary Jane. Tras golpear la puerta y como nadie salió a abrir, Boyer se asomó por una ventana rota y vio sobre una cama los restos ensangrentados de un cuerpo humano apenas reconocible. Boyer le avisó a su patrón y posteriormente salió corriendo a la calle y alertó del hallazgo a 2 agentes que transitaban por el lugar, afirmando que se trataba de una nueva víctima de Jack el Destripador. Al principio los oficiales solo pudieron observar la escena a través de la ventana, ya que la puerta estaba cerrada con llave. 2 horas más tarde, y tras derribarla, lograron ingresar y enfrentarse al horror en su totalidad. Los presentes quedaron impresionados, pues este crimen superaba en brutalidad a todos los otros cometidos en Whitechapel hasta la fecha. El cadáver se encontraba semidesnudo, sobre una cama y con el cuello cortado hasta las vértebras. El abdomen había sido abierto de arriba a abajo con un afilado cuchillo y las vísceras esparcidas entre las sábanas. También le amputaron ambos senos, uno de los cuales fue encontrado justo debajo de la cabeza, junto al útero. El otro pecho se encontraba bajo su pie derecho, al costado de sus intestinos, los cuales fueron acomodados entre sus piernas. Los brazos estaban mutilados y uno de ellos había sido prácticamente desprendido del cuerpo. El rostro fue cortado en todas direcciones y el asesino le había arrancado la nariz, las cejas, las mejillas y ambas orejas, desfigurándola por completo. El muslo derecho fue despojado de su carne hasta el hueso, incluyendo parte de la vagina. El muslo izquierdo mostraba heridas similares que se extendían hasta la pantorrilla. Una de las manos de la víctima había sido introducida dentro de su cavidad torácica, que se encontraba prácticamente vacía, y el corazón no pudo ser hallado en la escena del crimen. Sobre una pequeña mesa de noche, los agentes encontraron varios trozos de carne de los muslos y las piernas del cadáver, además de la nariz y parte de una oreja. Otros restos de piel colgaban del marco de un cuadro de la habitación. Tanto el piso como el techo y las paredes estaban completamente salpicados de sangre, algo que el asesino parecía haber hecho a propósito. Los doctores Thomas Bond y George Baxter Phillips fueron los encargados de examinar el cuerpo.
Ambos concluyeron que la mujer había fallecido entre las 3:30 y 4 de la madrugada del 9 de noviembre y que su muerte se debía a una pérdida masiva de sangre tras ser degollada. También concluyeron que las heridas habían sido producidas con un arma muy similar a la utilizada en los otros asesinatos. La víctima sería identificada como Mary Jane Kelly, una prostituta de 24 años que rentaba una habitación en el número 13 de Miller's Court. Se había atrasado casi 6 semanas en el pago del arriendo, y aquella mañana el dueño del inmueble, Joe McCarthy, había enviado a Thomas Boyer, uno de sus empleados, a cobrarle la deuda. Se pudo averiguar que poco antes de las 20 horas del día anterior, la joven fue vista conversando a las afueras del edificio con su exnovio, un sujeto identificado como Joseph Barrett, de 30 años. La pareja había compartido esa misma habitación durante casi 1 año y medio, pero pocos días antes Mary Jane invitó a vivir al lugar a otra prostituta llamada Maria Harvey. Ambas mujeres evitaban salir a la calle pues tenían miedo de convertirse en otra víctima del destripador y solían llevar a sus clientes al cuarto de Miller's Court, en donde podían mantener relaciones sexuales con sus clientes, supuestamente sin correr mayores riesgos. Por lo visto, Barnett era incapaz de aceptar que su novia se dedicara a la prostitución. Discutían a diario y finalmente el hombre se marchó. Este sería localizado e interrogado inmediatamente por la policía y aseguró que visitaba a Mary Jane todos los días para darle dinero y a pesar que ya no eran pareja, se llevaban bien e incluso salían a beber a distintas tabernas de la zona, algo que pudo ser corroborado por varios testigos. Si bien en un principio Barrett fue considerado sospechoso, lo cierto es que la víctima sería vista emborrachándose en un bar cercano, horas después que se les viera juntos al día del crimen. Como los investigadores no pudieron encontrar ninguna prueba que lo incriminara, finalmente lo dejaron en libertad. Al mismo tiempo, Mary Ann Cox, una amiga de Mary Jane que también vivía en Miller's Court, afirmó haberla visto cerca de las 23 horas con 45 minutos, ingresando a su habitación junto a un hombre robusto, de baja estatura y con bigote rojizo. Llevaba una chaqueta larga, un sombrero de hongo y una jarra de cerveza en la mano. La mujer supuso que se trataba de un cliente y lo saludó. Mary Jane, quien iba en evidente estado de embriaguez, le dijo que iba a cantar toda la noche y así lo hizo. Los vecinos de Miller's Court escucharon cantar a la joven hasta las 12:30 de la noche. Era habitual que lo hiciera cuando estaba borracha. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, otro testigo, identificado como George Hutchinson, afirmó haberla visto entre las calles Commercial y Troll, en donde Mary Jane le pidió 6 peniques. Este le dijo que no tenía dinero y luego la observó acercarse a un sujeto que estaba parado en una esquina y con el cual él mismo se había cruzado pocos segundos antes. Hutchinson lo describió como un hombre de aproximadamente 35 años, 1,70 m de estatura, tez blanca, cejas pobladas, bigote pequeño y cabello oscuro. Llevaba un abrigo largo, un sombrero, una gran cadena de oro en su cintura, un alfiler con forma de herradura en la corbata y un pequeño maletín negro en su mano izquierda. Hutchinson se quedó cerca del lugar hasta las 3 de la mañana. Aquel sujeto le había parecido sospechoso, pues la presencia de alguien adinerado en la zona no era habitual. A pesar que aquello le llamó la atención, finalmente se marchó sin dar aviso a la policía. Cerca de las 4 de la madrugada, un par de vecinas de Mary Jane escucharon a una mujer gritar la palabra asesino, pero ni siquiera se acercaron a sus ventanas para ver qué ocurría.
A pesar del terror que reinaba en las calles del East End, debido a la presencia del temido destripador, los habitantes de Miller's Court pensaron que solo se trataba de una discusión más entre una prostituta y un cliente borracho, y no le prestaron mayor atención. Mary Ann Cox, la misma mujer que había visto a Mary Jane aquella noche y que vivía en el número 5 de Miller's Court, escuchó pasos en el callejón cerca de las 6 de la mañana. Los investigadores supusieron que probablemente se trataba del asesino, el cual se habría marchado del lugar justamente a esa hora. Sin embargo, la declaración de Caroline Maxwell, esposa del propietario de la pensión número 14 de la calle Dorset, complicó aún más la investigación, pues aseguraba haber visto a Mary Jane en la entrada de Miller's Court entre las 8 y 8:30 de la mañana del 9 de noviembre, el mismo día del asesinato. Maxwell afirmó que incluso la saludó y que la chica le dijo que no se sentía bien y que iba a comprar una bebida a una fuente cercana. Pocos minutos después, la mujer volvió a verla, esta vez conversando con un hombre alto, de sombrero, ropa oscura y un abrigo a cuadros. El testimonio de Caroline Maxwell despertó varias dudas entre los investigadores, pues era sabido que el destripador atacaba siempre de noche. Sin embargo, también quedó claro que había cambiado su modus operandi al elegir esta vez un espacio privado en lugar de cometer el crimen en plena calle. Aquello le permitió realizar mutilaciones mucho más severas, pues no corría el riesgo de ser descubierto. El 10 de noviembre, cuando los medios de comunicación dieron a conocer el atroz crimen de Mary Jane Kelly, las autoridades ofrecieron inmunidad a cualquier persona que fuera cómplice del asesino y que entregara información para detenerle, pero ningún ciudadano se pronunció. Por otro lado, la investigación sería abierta y cerrada el día 12 de noviembre, lo que generó una ola de críticas por parte de algunos periódicos, que aseguraron que las autoridades habían tenido una prisa indecente para eludir la responsabilidad del caso, ya que claramente lo superaba. El funeral de Mary Jane Kelly se realizó el 19 de noviembre de 1888 y fue enterrada en el cementerio de Leytonstone, en Langthorne Road, a unos 11 kilómetros de Whitechapel. Su muerte, la más horrenda de la serie atribuida a Jack el Destripador, incrementó el pánico en todo Londres, dejando una sensación de que el asesino jamás podría ser atrapado porque poseía habilidades sobrenaturales, como si se tratara de una especie de monstruo o fantasma, y que los agentes del Scotland Yard no estaban capacitados para enfrentar a un criminal de dichas características. A pesar que Mary Jane Kelly es considerada la última víctima del temido asesino, lo cierto es que otros crímenes continuaron inquietando a la ciudadanía, a pesar que los especialistas en el caso afirman que no tienen relación alguna con el destripador. El 30 de diciembre de 1888, el cuerpo de una prostituta llamada Rose Millett, de 30 años, fue encontrado en un callejón de Clark's Yard, en Whitechapel. La mujer había sido estrangulada con un pañuelo, y si bien algunos pensaron que podía tratarse de otro crimen perpetrado por Jack el Destripador, las autoridades lo descartaron de inmediato. Casi 7 meses más tarde, el 17 de julio de 1889, el cadáver de otra mujer parcialmente mutilada fue hallada en la zona de Whitechapel. Alice Mackenzie, de 40 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello y varios cortes superficiales en el abdomen y la vagina. Aunque se especuló que podría tratarse de una nueva víctima del destripador, la mayoría de los médicos que examinaron el cuerpo, entre ellos el mismo George Baxter Phillips, concluyeron que el asesinato lo había cometido otra persona, debido a las diferencias en el patrón de las heridas y el tipo de arma utilizada. El 10 de septiembre de ese mismo año, se encontró el torso decapitado de una mujer en la calle Pinchin, en un área cercana a Whitechapel.
Pese a que se realizaron varios análisis, resultó imposible demostrar si se trataba de un asesinato o sencillamente el cadáver robado de una morgue para ser desmembrado y utilizar sus partes para un estudio médico ilegal. De todas formas, se concluyó que no debía ser otra víctima del Destripador, pues el método de mutilación era diferente y no se habían removido los órganos internos. El 13 de febrero de 1891, la Policía Metropolitana fue alertada de un nuevo hallazgo en el barrio de Swallow Gardens. Se trataba del cuerpo de una joven de 25 años, identificada como Frances Coles, la cual estaba tendida en plena calle, con el cuello cortado y varias heridas en el abdomen. Poco después, un marinero llamado James Sadler sería arrestado y acusado del crimen. A pesar que los agentes estaban seguros de que era el culpable y que posiblemente se trataba de Jack el Destripador, se pudo demostrar que era inocente y fue dejado en libertad. De hecho, algunos especialistas insistieron en que Frances Coles tampoco había sido atacada por el afamado Destripador, ya que sus heridas eran completamente distintas. Fue entonces cuando surgió la hipótesis de que Jack el Destripador podría haber abandonado Londres, estar encarcelado por otro delito o quizás muerto. Ante la falta de evidencia, las limitaciones del Scotland Yard y debido a que el asesino parecía haber dejado de matar, las autoridades londinenses se dieron por vencidas. El extremo terror que había reinado en Whitechapel poco a poco se fue desvaneciendo y los ciudadanos comenzaron a ocuparse de otros problemas cotidianos. Sin embargo, la imagen de Jack el Destripador continuó fascinando y obsesionando a millones de personas alrededor del mundo, quienes elaboraron diversas teorías y postularon a sus propios sospechosos. Además de todos los carniceros y cirujanos de Londres, uno de los nombres que aparecía en los archivos del Scotland Yard era el de Montague John Druitt, un abogado de 31 años que se había quitado la vida tras lanzarse al río Támesis, poco después del asesinato de Mary Jane Kelly, la última víctima atribuida al Destripador. Algunos ensayos indican que Druitt tenía conductas sexuales desviadas, pero no especifican exactamente cuáles. Tampoco se entregaron más antecedentes que sustenten las sospechas, y todo parece basarse en prejuicios y pruebas circunstanciales. Severin Klosowski, también conocido como George Chapman, era un barbero polaco que tenía 23 años en el periodo en el cual se cometieron los asesinatos de Whitechapel, y también se convirtió en sospechoso tras ser detenido en 1903, después de envenenar y asesinar a 3 de sus esposas. Claramente se trataba de un asesino peligroso, pero su modus operandi no coincide con el de Jack el Destripador. Aaron Kosminski, un judío polaco residente de Whitechapel, fue descrito por sus cercanos como un sujeto violento y misógino, que en marzo de 1889 sería encerrado en un hospital psiquiátrico. El informe médico indicaba que afirmaba escuchar voces y que sus acciones eran controladas por otra entidad, lo que podría indicar que sufría esquizofrenia. A pesar que algunos autores creen que Kosminski podría ser el Destripador, no existe ninguna prueba que lo vincule a los crímenes. En el año 2007, el escritor Russell Edwards presentó una prenda que supuestamente pertenecía a una de las víctimas, y tras ser comparada con el ADN mitocondrial de los descendientes de Kosminski, aseguró que coincidía con el del Destripador. Sin embargo, dichas pruebas fueron seriamente cuestionadas por la comunidad científica. Otro nombre que estuvo dentro de los archivos del Scotland Yard fue el de Francis Tumblety, un doctor con tendencias homosexuales que odiaba a las mujeres. Por lo visto, Tumblety había sido detenido por la policía el 7 de noviembre de 1888, tras intentar abusar de una mujer en plena calle.
A pesar que salió bajo fianza, el 16 de noviembre de ese mismo año sería acusado por cargos de ofensas en la vía pública y el juicio sería celebrado el día 10 de diciembre. Sin embargo, Tumblety no se presentó. Se envió a un grupo de agentes a los Estados Unidos con el objetivo de encontrarlo, un esfuerzo logístico que avivó las sospechas de que posiblemente el Scotland Yard se había dado cuenta demasiado tarde que Tumblety era en realidad Jack el Destripador. El 10 de febrero de 1889, un sujeto identificado como William Berry, de 30 años, se presentó en la comisaría de la ciudad escocesa de Dundee, afirmando que su esposa se había quitado la vida. Cuando los agentes llegaron a su vivienda, descubrieron un cadáver completamente mutilado y un par de escritos en las paredes que decían lo siguiente: Jack el Destripador está detrás de estas puertas y Jack el Destripador está en el sótano. Resultaba evidente que la víctima, una prostituta llamada Ellen Elliot, había sido atacada por un tercero, por lo que Berry sería acusado de asesinato, declarado culpable y condenado a muerte. Si bien se especuló que podría tratarse del temido destripador de Whitechapel, él mismo lo negó hasta que fue ejecutado el 24 de abril de 1889. Durante la ola de asesinatos en el East End, el afamado escritor Arthur Conan Doyle llegó a insinuar que el responsable podía ser en realidad una mujer y que enviaba las cartas firmando como Jack solo para despistar a la policía. Dicha afirmación cobró relevancia cuando el 24 de octubre de 1890, una joven de 24 años llamada Mary Percy asesinó brutalmente al amante de su esposo y a la hija de ésta, un bebé de 1 año y medio. Percy degolló a la mujer hasta casi decapitarla, y la prensa sensacionalista de la época exageró algunos detalles del crimen, comparándolos con los del asesino de Whitechapel. Tras ser ejecutada en la horca el 23 de diciembre de 1890, pasaría a formar parte de la teoría de que en realidad no se trataba de un Jack el Destripador, sino de una mujer que sería apodada Jill la Destripadora. En 1892, el Scotland Yard recibió varias cartas de ciudadanos que apuntaban a Frederick Deeming como el supuesto destripador. Deeming era un delincuente sexual, ladrón y explotador que 1 año antes había asesinado a su esposa y a sus 4 hijos en Liverpool y que sería detenido tras matar a su segunda cónyuge en Melbourne, Australia. A pesar que se revisaron sus registros de viaje, ya que era marinero, en las fechas de los crímenes de Whitechapel, Deeming se encontraba cometiendo otros delitos en Sudáfrica y quedó descartado de la investigación. En 1894, el periódico The Sun señaló a otro sospechoso de ser Jack el Destripador. Se trataba de un sujeto identificado como Thomas Catbash, el cual había sido acusado de atacar con una navaja a 2 mujeres en plena calle, provocándoles heridas en el trasero. Sería enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor y jamás volvió a salir debido a que era considerado un enfermo mental peligroso. Los expedientes indican que podía comportarse de forma violenta y que padecía de sífilis, lo que provocó un grave deterioro en su cerebro. A pesar de todo, sus ataques en comparación con los del Destripador parecen casi insignificantes. En 1896, un marinero identificado como Carl Feigenbaum fue ejecutado en la silla eléctrica de la cárcel de Sing Sing, en los Estados Unidos. Había sido condenado a muerte tras degollar a Juliana Hoffman, una mujer que le rentaba una habitación. El asesino fue descubierto en la escena e intentó huir, pero fue detenido por los vecinos. Poco después de su muerte, el abogado de Feigenbaum se dio una entrevista a un periódico, en donde aseguró que su cliente le había confesado que era Jack el Destripador, aunque jamás se pudo comprobar que hubiese vivido en Inglaterra en 1888.
A finales de 1970, un artículo escrito por el Dr. Thomas Towell y publicado en la revista The Criminologist postuló al príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y nieto de la reina Victoria, como el posible asesino. Por lo visto, Alberto era un asiduo cazador que manejaba con destreza el cuchillo. También era conocido por visitar varios prostíbulos de la ciudad. Fallecería en 1892 a la edad de 28 años, y los medios de la época informaron que había sido una de las víctimas de una epidemia de gripe que afectó a gran parte de Europa, pero varios años después se descubrió que en realidad había muerto de sífilis. Aparentemente el joven había contraído la enfermedad en 1885 y su salud mental se deterioró rápidamente, convirtiéndose en un sujeto desequilibrado que disfrutaba acechando mujeres en el East End. El Dr. Stowell insinuó que el príncipe fue descubierto por la policía tras el doble crimen del 30 de septiembre de 1888 y que la familia real habría decidido mantenerlo encerrado para evitar el escándalo. Sin embargo, un mes más tarde el joven escapó y asesinó a Mary Jane Kelly. El príncipe volvió a ser detenido y enviado a un psiquiátrico, en donde estuvo bajo los cuidados de varios especialistas y aparentemente pudo estabilizarse antes de su muerte en 1892. Una de las teorías más populares fue la presentada por el periodista Stephen Knight en su libro de 1976, Jack the Ripper: The Final Solution, en el cual presenta una conspiración monárquico-masónica. Se asegura que el barón William Gall, quien además era médico de la realeza, era en realidad el asesino de Whitechapel. Supuestamente el príncipe Alberto Víctor se casó a escondidas con una mujer del pueblo llamada Annie Crook y tuvieron una hija, lo que habría causado un enorme escándalo en la familia real. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres que estaban al tanto de lo ocurrido planeaban chantajear a la reina y difundir la noticia, por lo que necesitaban silenciarlas, y William Gall habría sido el hombre indicado para hacerlo. Se especula que el Dr. Gall le practicó una lobotomía a Annie Crook para lavarle el cerebro y asesinó a Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, porque estaban al tanto de que la bebé de la joven era hija del príncipe. En 1992, un sujeto identificado como Michael Barrett se presentó ante una editorial con un diario que supuestamente habría pertenecido a Jack el Destripador. Este fue encontrado bajo los tablones del piso de una vieja casona que perteneció a un comerciante de algodón de Liverpool, adicto al arsénico y a la estricnina, llamado James Maybrick. El diario fue sometido a varios exámenes científicos que corroboraron que el papel y la tinta efectivamente correspondían a la época victoriana. Varios especialistas analizaron el contenido, en el cual Maybrick confiesa los asesinatos, y consideraron que al menos desde un punto de vista psicológico podía tratarse de un psicópata que fantaseaba con la muerte. En sus notas se encuentran detalles intrigantes, como la aparente familiaridad de Maybrick con aspectos específicos de los crímenes que no se divulgaron en su época. Además de confesar que devoró los órganos que extirpó a los cadáveres, Maybrick afirmaba haber dejado varias pistas a la policía en las escenas de los crímenes. El trozo de sobre encontrado cerca del cuerpo de Annie Chapman tenía una letra M. El rostro mutilado de Catherine Eddowes tenía un par de cortes profundos que, vistos a la inversa, parecían una letra M. Pero quizá lo más sorprendente es un par de letras que aparecen toscamente dibujadas con sangre en la pared de la habitación de Mary Jane Kelly, la última víctima. Se trataba de dos letras, una F y una M, que corresponderían al nombre de la esposa de James Maybrick, Florence Maybrick, a quien odiaba profundamente.
Dicha fotografía jamás sería difundida por los medios, sino hasta 1987, cuando el expediente se abrió al público. En los mismos informes de 1987, se reveló por primera vez que el asesino le arrancó el corazón a Mary Jane Kelly, a pesar que Maybrick lo menciona en su diario. En sus escritos también asegura que el infame apodo lo derivó de su propio nombre, tomando las 2 primeras letras de James y las 2 últimas de su apellido, Maybrick, para formar Jack. James Maybrick fallecería el 11 de mayo de 1889, envenenado por su propia esposa, Florence Maybrick, la cual sería condenada a la horca y posteriormente perdonada por la reina Victoria, haciendo abandono de la cárcel en 1904. A pesar de toda la evidencia, algunos especialistas dudan de la veracidad del diario de Maybrick. Otro sospechoso sería el pintor británico de origen alemán, Walter Sickert. Ya en la obra de Stephen Knight, Jack the Ripper, The Final Solution, el autor insinuó que podría haber sido cómplice del barón William Gall. Sin embargo, en el año 2003, la escritora estadounidense Patricia Cornwell lo postuló como el verdadero y único asesino. Sickert estaba obsesionado con Jack el Destripador y realizó varias obras inspiradas en sus crímenes, las cuales a día de hoy se exhiben en la Galería Nacional de Arte Británico y Arte Moderno de Inglaterra. Según algunos estudiosos, las obras de Sickert reflejan las escenas de los crímenes de forma tan detallada que existe la posibilidad de que no solo se trate de una expresión artística, sino una interpretación de sus propios recuerdos. Según Patricia Cornwell, Sickert odiaba a las mujeres y padecía de algún tipo de malformación genital o impotencia, pero lo cierto es que no existe ninguna prueba contundente de que haya sido un asesino, ni mucho menos Jack el Destripador. Una última y controvertida teoría sugiere que el asesino de Whitechapel podría haber sido el Dr. H.H. Holmes, otro famoso criminal de la época. El tataranieto de Holmes, Jeff Madgett, escribió un libro titulado Bloodstains, en el cual afirma que su familia guardaba un diario que le pertenecía y que tras analizarlo llegó a la conclusión que H.H. Holmes contaba con un ayudante que habría perpetrado los asesinatos en Whitechapel. La obra, sin embargo, carece de rigurosidad y ha sido altamente cuestionada por los estudiosos. A día de hoy, se cree que Jack el Destripador fue responsable de un total de 5 asesinatos y que las llamadas víctimas canónicas son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, aunque no se descarta que haya cometido otros crímenes. Cada cierto tiempo aparecen nuevas teorías y sospechosos, postulados por periodistas, escritores, investigadores y criminólogos. Sin embargo, dilucidar a día de hoy quién fue realmente Jack el Destripador resulta improbable debido a la pérdida, destrucción y alteración de las evidencias a través de las décadas. Más allá de intentar determinar la identidad del destripador, se podría establecer un perfil relativamente certero, en base a comparativas con otros criminales con conductas similares y los informes y evidencias forenses más fidedignas. Jack el Destripador debía ser un sujeto de entre 25 y 35 años, posiblemente soltero, pues salía de noche y se paseaba por barrios frecuentados por prostitutas, costumbres que difícilmente podría justificar si estaba casado y vivía con su esposa. Conocía perfectamente la zona de Whitechapel y es muy probable que cada vez que asesinó en plena calle supiera exactamente por dónde darse a la fuga en caso de ser descubierto por algún curioso. El hecho de que destripara a Mary Ann Nichols el 31 de agosto de 1888 podría indicar que no se trataba de su primera víctima, ya que fue un crimen bastante osado y realizar las mutilaciones le habría tomado un tiempo considerable.
Generalmente los primeros crímenes de un asesino en serie tienden a ser más improvisados y torpes debido a la falta de experiencia. Todo indicaría que Jack era un psicópata sádico que buscaba gratificación sexual al destripar a las víctimas. Sin embargo, los cuerpos también mostraban heridas en la vagina, lo que podría interpretarse como frustración. Tal vez no era capaz de tener sexo con ellas debido a una posible impotencia, enfermedad venérea u otro tipo de disfunción. También existe la posibilidad de que padeciera de un trastorno psicótico debido al extremo grado de violencia de los ataques, o un delirio mesiánico que lo llevara a castigar y purificar a sus víctimas por dedicarse a la prostitución, sobre todo considerando el contexto y la moralidad de la época. El hecho de que dejara los cadáveres expuestos en sitios donde serían fácilmente encontrados revela un claro exhibicionismo y morbosidad. No estaba arrepentido de sus crímenes ni sentía lástima por sus víctimas, sino todo lo contrario. El destripamiento era lo más importante de su ritual asesino. Así queda en evidencia tras el doble crimen del 30 de septiembre de 1888. Al ser interrumpido tras degollar a Elizabeth Stride, se apresuró a buscar una segunda víctima, Catherine Eddowes, a quien sí logró destripar y mutilar, completando así su macabro patrón. No solo quería matarlas, sino también humillarlas y demostrar un control absoluto sobre sus cuerpos. En la nota enviada a George Lask el 16 de octubre de 1888, el destripador envió parte de un riñón humano y aseguró que se había comido la otra mitad. Existe la posibilidad de que la carta haya sido real, que el riñón perteneciera a una de las víctimas y que el criminal cometiera canibalismo, pero también es probable que jamás hubiese enviado ninguna nota a las autoridades y que, por ejemplo, coleccionara partes humanas a modo de trofeo, como lo han hecho varios asesinos en serie a lo largo de la historia. Si bien se cree que tenía ciertos conocimientos anatómicos y se sospechó que podía tratarse de un carnicero o un cirujano, no todos los especialistas están de acuerdo y han señalado que algunas de las heridas de los cadáveres no mostraban ninguna precisión quirúrgica. Ya que el destripador era un psicópata sádico con graves desviaciones sexuales, que escogía víctimas vulnerables y planificaba sus crímenes, cumpliendo con el perfil de un asesino en serie organizado. Su odio hacia las mujeres probablemente provenía de algún tipo de experiencia traumática relacionada con abuso, rechazo o su propia incapacidad para relacionarse con ellas. Por último, si realmente escribió algunas de las cartas que fueron divulgadas en toda Gran Bretaña, entonces habría encontrado otro aliciente para continuar con su carrera criminal. El temor que éstas provocaron entre la población habrían saciado su necesidad de notoriedad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.